Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Y vamos a arrancar el día de hoy con nuestro pilar número 2, del cual estaremos justamente hablando a lo largo de este tercer módulo, más o menos unas 5 sesiones, 6 con esta que es meramente introductoria. Pero vamos a ir iniciando con esto que es sumamente importante, ya que este pilar es clave para cualquier área de la vida en la que tú quieras desarrollarte. Ganar autodominio es importante para las finanzas, para la profesión, para el negocio, para las relaciones, para lo que sea que tú pienses en este momento. Vas a necesitar tener dominio propio o esta habilidad de autodominio, autogestión o autorregulación. Y conocerse es la clave primordial para ganar autodominio. Sin embargo, sentir es lo que te brinda la oportunidad de entrenarte en esta habilidad y llevarla a un nivel de competencia. Identificar la emoción es importante, aunque según mi experiencia no es necesariamente lo más importante. Si tengo claro lo que busco o lo que deseo sentir, puedo desactivar el detonador y deshacer los enredos con más facilidad que si puedo simplemente ponerle un nombre certero a lo que siento. Muchas veces nos enfocamos en que tenga el nombre correcto. Y ese nombre correcto no necesariamente me va a dar la posibilidad de que yo pueda regularme. Saber lo que estoy sintiendo es importante, pero no siempre es lo más importante. Lo más importante es sentir y hacerlo plenamente, cosa que se facilita con acompañamiento y no necesariamente terapéutico, aunque sí profesional. Y digo que no necesariamente terapéutico porque lo terapéutico suele asociarse al tratamiento médico, de hecho viene de ahí. Y por tanto, con la enfermedad y requerir apoyo para regular mis emociones, no quiere decir que yo esté enfermo necesariamente. Así que es importante que vea esta parte. Sin embargo, no todos quieren o no todos pueden tener este acompañamiento. Si ese soy tu caso, puedes iniciar en soledad o en autoayuda, como en este modo autoapoyo. La efectividad puede no ser igual, aunque sí es seguro que en algo te ayudará. Y para crear mejores estrategias de gestión emocional, recomiendo realizar algunos ejercicios de autoconocimiento que te permiten justamente ir empezando a ver tus niveles de dificultad y de facilidad, ir viendo en dónde tienes más habilidad, en dónde tienes menos, y ir empezando a ver qué es lo que requieres tú personalmente practicar o entrenar. Y si después te apoyas de un tutor que te acompañe o de un educador emocional, será más fácil. Incluso hay una figura de consejero emocional también, que no necesariamente son clínicos o terapéuticos, o personas como yo que sí tenemos la formación, pero no nos dedicamos a la parte clínica, más bien nos fuimos por el lado educativo. Y entonces podemos justamente acompañar este entrenamiento para mejorar en esta parte.
Y bueno, pues bienvenido, Pepe. ¿Cómo ves hasta aquí lo que has podido escuchar de que vamos apenas entrando en este segundo pilar del dominio propio? ¿Cómo estás, Olguita? Muy buenos días a todos en la sala. Pues, súper interesante porque es un tema con el que yo he batallado por muchos años y con el que he trabajado también por muchos años. Ciertamente coincido, yo no he tenido apoyo terapéutico, yo más bien con mis mentores, con mis libros y con lo que yo he ido aprendiendo me he desarrollado, me ha funcionado, ¿no? No sé a qué nivel y con qué efectividad, pero me ha dado resultados, muy buenos resultados, pero yo creo que ese es el principal, o sea, cuando uno ya tiene autodominio y el dominio propio es el principal garantizador de los resultados, ¿no? Tal cual como les decía al principio de la sala, incluso en la cuestión económica, Warren Buffett habla de esto, de la gestión emocional, por ejemplo, como una habilidad clave en el inversionista o en el emprendedor, en el empresario, y en realidad en cualquiera que aspire a tener un nivel de responsabilidad alto en su campo profesional. Así que por eso es muy importante trabajar en ello. Y entonces, si me permiten, para ir entrando un poco más en este tema de la sala, me gustaría darles alguna serie de ejercicios con los que ustedes pueden ir trabajando, alguna serie de ideas con las que pueden empezar a trabajar para desarrollar esta habilidad y llevarla a nivel de competencia, que es, digamos que un estándar un poco más alto, ¿no? Un nivel de manejo más elevado. Y tenemos el primero, que es el mapeo de emociones y sensaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues es un ejercicio que incluso con los niños se puede hacer y resulta bastante efectivo. Es sencillo y también nos da un buen panorama de la situación y consiste en que se realice un mapa o un dibujo del cuerpo, puede ser pequeño y no necesita ser tan detallado, puede ser así como una galleta de jengibre, ¿no? La siluetita, o puede ser a nivel natural, es decir, pongo un papel suficientemente grande para que yo quepa en él, acostado, y entonces alguien más marca mi silueta para que tenga ese contorno que me va a dar el mapa. ¿Y qué hago después? Bueno, pues voy ubicando las situaciones en las que me cuesta trabajo regularme o tener dominio de mi persona, de mis emociones, de mis pensamientos, y voy ubicando en qué partes del cuerpo se activan detonadores, es decir, en qué partes hay sensaciones y qué siento más o menos, y lo voy expresando gráficamente. Aquí puede entrar en juego, pues, toda la creatividad, desde poner imágenes como collage, poner dibujos, hacer garabatos, e incluso hay una forma que a mí me parece muy divertida y además te arroja cosas muy del inconsciente, que se usa mucho en arteterapia. Y entonces, ya que tienes tu mapa, lo que haces es, bueno, pensar en la situación, ubicar la parte del cuerpo, tomas un pincel con pintura de la que tú prefieras, acuarela, acrílica, dependiendo también del grosor del papel que tienes y demás. Pero bueno, pues tomas una pintura, también podría ser un plumón o un crayón, dependiendo. Pero el caso es que no lo vas a tomar ni con tu mano dominante ni con tu mano no dominante, lo vas a tomar con la boca. Y entonces, con la boca vas a simplemente empezar a expresar en movimiento la sensación
que se presenta en esa parte del cuerpo ante esa situación en la que te cuesta trabajo tener el dominio de tu persona o tener esta autorregulación. Aquí lo interesante es que justamente estás dejando que actúe algo de lo que tú no tienes control, no tienes dominio de cómo va a pintar, porque pues pintar con la boca es algo con lo que no tenemos práctica, ¿no? El movimiento del cuello, la cabeza, si se nos ladea el pincel o el plumón o con lo que estemos pintando, no tenemos control de eso y te da pues unos garabatos bastante interesantes, a veces bastante caóticos a primera impresión, pero después en este garabato puedes empezar a encontrar formas que te digan algo y que te permitan empezar a rescatar el mensaje que trae para ti la emoción que se presenta en esa situación. Como les he dicho en sesiones anteriores, cada emoción nos trae un mensaje y con ese mensaje también existe un potencial aprendizaje. Así que este ejercicio así sencillo, que incluso los niños pueden hacerlo, lo usamos mucho en la terapia de arte con niños, puede arrojarnos muchísimas cosas y lo podemos justamente usar para trabajar en este resignificar, en este transformar y también en generar nuevos símbolos que me permitan apropiarme de esos tesoros que trae para mí esta situación en la que a lo mejor no había visto todo el potencial que se ocultaba. ¿Cómo ves, Pepe? Qué interesante porque desde ahí, de que ya no tienes, pues de entrar a la mano dominante, ¿no? Y con la no dominante, pues de repente te salen cosas, pero ya con la boca no lo había pensado y ya tiene ahí desde ahí tienes que dominarte, ¿no? Esas sensaciones que te va a crear y lo que lo que te va a finalmente resultar, pues ya te da ahí un buen ejercicio para controlarte primero, ¿no? Claro, por eso no, además esto nos presenta escenarios de entrenamiento seguros, porque aquí no nos va a pasar nada, aunque todo se arruinara, no hay nada que ponga, digamos que la vida en peligro. Y pues no pasa que se bata o algo así. Y además de que nos presenta estos escenarios seguros para practicar, también nos va a detonar frustraciones que están ocultas. Por eso, en soledad nos va a ayudar, pero si lo hacemos con acompañamiento nos ayuda todavía más, porque ese otro observador va a notar cosas que yo no noto a simple vista o de las que no me percato fácilmente, y con esa observación también puedo tener puntos de apalancamiento mayor, pero así tal cual como dices, desde aquí, desde el simple ejercicio ya tengo que empezar a autorregularme porque van a empezar a detonarse cosas. Y de hecho, estos ejercicios están diseñados pues justamente para eso, para que detonen emociones que están ocultas y para que también saquen a relucir algunas frustraciones que a veces guardamos y vamos acumulando, tanto en niños como en adultos, ¿no? Y nos ayudan pues justamente para esta parte. El siguiente ejercicio que quiero recomendarte para trabajar esta parte de autoconocimiento y empezar a desarrollar la autorregulación o el dominio propio es el termómetro. Este termómetro nos ayuda mucho también, tanto en niños como en adultos, y es muy sencillo. Voy a dibujar un termómetro si quiero hacerlo gráficamente. Y lo que voy a hacer es ubicar, bueno, con qué situación o con qué emoción voy a trabajar en particular o con qué idea
aunque lo que va a monitorear este termómetro es justamente las sensaciones y cómo van escalando con la emoción o el pensamiento. Y lo que yo voy a ir haciendo, pues, justamente es eso. Le voy a poner las rayitas, ¿no? Como el termómetro de cómo va escalando y voy a ir ubicando. Cuando se presenta recién esta situación o esta emoción, dependiendo de lo que estoy monitoreando, ¿cuál es el primer signo? ¿Cuál es el siguiente? Y el siguiente, y el siguiente, y voy a ir poniendo así, escribiendo hacia arriba, y voy a ir viendo cómo escala y cuáles son las sensaciones que se producen en mi cuerpo. Y voy a ver en qué momento es que yo pierdo totalmente el dominio de mi persona, es decir, en qué momento ya no puedo pensar y simplemente reacciono. Ahí voy a marcar y voy a empezar a generar mis estrategias para que llegue siempre un poco antes de eso. Para que si yo le doy chance a la emoción o a la situación para que me muestre su mensaje, siempre va a ser hasta una línea inferior a esto, porque es donde yo todavía puedo regularme. Y esto pues no va a lastimar a nadie, ni a lastimarme a mí, ni tampoco afectar mis relaciones o lo que estoy realizando, ya sea de manera individual o en conjunto. Y voy a darles un ejemplo con un caso de un niño. Esto lo he probado con niños, adolescentes, adultos, pero este niño en particular ha sido el ejemplo más claro de cómo el autoconocimiento permite justamente que ganemos terreno en esta habilidad para regularnos. Este niño era parte de un grupo, de un proyecto que estábamos piloteando en una zona violenta en la periferia de la Ciudad de México y estábamos enseñando justamente habilidades para la gestión emocional a fines de bajar la violencia en los niños de preescolar. Y entonces teníamos diferentes grupos. Este niño participaba en el grupo de los más pequeños, pero era de los más grandecitos de ese grupo. Tenía 6 años en aquel momento. Y estábamos hablando sobre el enojo. Entonces, al ir haciendo el mapeo para justamente generar este termómetro y empezar a crear estrategias, él dice, cuando él se enoja, siente calor en el abdomen. Y ese calor va subiendo hacia el pecho. Cuando llega a la parte superior del pecho, él siente muchas ganas de gritar, pero lo que nota también es que se tensan sus brazos, se aprietan sus puños y ahí él ya no puede pensar, simplemente golpea, lo que sea, a una persona, a un objeto, a la pared, a lo que sea, ¿no? E incluso había llegado a golpearse a él mismo, porque era como esta necesidad de sacar por los puños todo eso que estaba sintiendo. Y entonces, ahí vimos la progresión y después viene esta parte de ubicar en qué punto yo ya dejo de pensar, ¿no? Y el momento anterior, él decía, cuando llega al pecho, ahí es cuando él empieza a perder la noción. Cuando ya los brazos se aprietan y los puños se cierran, ya no hay pensamiento, ya no piensa en nada, ya solo reacciona. Entonces, tenía que ser un punto antes de que llegara al pecho. La estrategia que él creó para evitar que el calor llegara a su pecho, de entrada, la primera que vino a su mente fue respirar con mayor intención, con mayor intensidad y enfocarse en eso. Nada más en meter aire para refrescar y bajar el calor
que en lugar de llegar hacia el pecho se fuera bajando. Y entonces, ok, ahí estaba bien. Pero después uno de los niños del grupo dijo, ¿y cuando respirar no alcanza? Uy, cuando respirar no alcanza, ¿qué se puede hacer? ¿No? Y entonces, entre los mismos niños empezaron a generar estrategias de qué pasaba cuando respirar no es suficiente. Y me sigo enojando, me sigo alterando. Entonces empezaron a ver que podían marchar, podían correr un poco en su lugar o saltar. Es decir, su intención de ellos era que en lugar de llegar a los brazos, la energía, este calor, pues que ellos llamaban calor, bajara por sus piernas y saliera por ahí. Y fíjese que es curioso porque sin explicarles nada, la tendencia es a que el enojo sale por los puños y la frustración sale por las piernas. En general, ¿no? Es como un patrón general que obviamente no se les explicó, ellos simplemente generaron sus estrategias de cómo ellos, desde las sensaciones, sin ponerle tal cual un nombre a la emoción, simplemente empezamos hablando de, bueno, si cuando te enojas y qué pasa y cómo evoluciona esto. Entonces, bueno, el chiste era que no saliera por sus puños y que no lastimara a nadie más, ni a ellos mismos. Así que empezaron a encontrar otra serie de estrategias, ¿no? Patear un balón, saltar, correr, marchar, y empezaron a llevarlo hacia las piernas, cosa que pues resulta interesante, porque a partir de que justamente tú ubicas cuál es el punto hasta el que antes de perder el dominio propio, ahí es donde hay que generar las estrategias, para ese antes. Y desde ahí me puedo regular más fácilmente. Así que el termómetro es un muy buen ejercicio que puedes hacer solo o acompañado. Incluso se puede realizar en familia y también resulta bastante efectivo para especialmente familias con niños y adolescentes. Así que, bueno, pues ¿cómo ves, Pepe? A ver, ahí te tengo una pregunta. Venga. O sea, ¿qué haces el ejercicio con tu termómetro? Sería válido que, por ejemplo, alguien que esté conmigo, que es de mi confianza, yo le digo, ¿cómo me mides tú a mí? O sea, ya puse mis parámetros y ya sé dónde reacciono y cómo reacciono, pero sería interesante y también la pregunta es, ¿sería válido que alguien me dijera, no, tú explotas aquí en el 3, te pusiste que hasta el 6, pero en el 3 ya estás como vecino de Hulk, ¿no? ¿Sería válido que alguien te ayudara con eso? Claro, de hecho, ahí viene el semáforo, que es una actividad que también es de gran ayuda, porque justamente una vez que tú ya haces como la evaluación de en dónde incluso es bueno parar y en dónde sigues adelante, ¿no? Pues lo que hace un semáforo tal cual, ahí esta parte de la retroalimentación externa te ayuda mucho, porque hay veces en las que por ideas y por muchas cuestiones nos cuesta trabajo parar y queremos hacer pues justo como con los semáforos, ¿no? Cuando se presenta la luz amarilla, en lugar de ir bajando la velocidad, queremos acelerar y no es precisamente la mejor idea, ¿no? Y ahí justamente ayuda mucho la visión externa. Por eso les decía que el acompañamiento profesional es de gran ayuda para avanzar más rápido, porque a veces las personas que son de nuestra confianza, que no son un profesional, porque aquí una parte importante es que el profesional que te acompaña sea de tu confianza también, ¿no? Eso es muy importante. Pero cuando son amigos, vecinos, familia, son de ayuda, aunque no necesariamente va a ser una visión meramente objetiva. Y entonces, a veces,
podría tomarse como algo personal o como una crítica. Especialmente, ya vimos la sesión pasada, los patrones sensoriales de manejo del estrés, y que para algunos patrones es mucho más fácil engancharse con esto y tomarlo un poco a mal, ¿no? Para que resulte una situación también de estrés. Pero bueno, sí ayuda, definitivamente ayuda bastante el tener la observación de otro, especialmente para esto, para los momentos en los que yo no identifico cuándo es bueno parar y cuándo sí puedo acelerar. Ajá, es como el semáforo, literal. Cuando es amarillo no es acelere, cuando está el verde es para ponerse en marcha y acelerar, ¿no? Cuando se presenta el semáforo incluso, ya es, generalmente, pues, hay que tener precaución. Cuando no hay semáforos, es cuando puedo acelerar un poco más, cuando puedo ir más fluido, ¿no? No sé si esto te hace sentido. Sí, muchísimo. Y aquí la clave es, cuando veo el amarillo, no acelerarle, ¿no? Porque eso nos pasa en la vida real. Tú ves el amarillo y dices, de aquí soy, o sea, es como que te dice, córrele, ¿no? Y muchas veces me pasó que yo ya estaba consciente que eso no estaba bien, pero sabía que las consecuencias de explotar iban a ser muy duras y de todas maneras le aceleraba. O sea, como que ya estás totalmente fuera de control y sabes que esa sensación va a ser súper destructiva, pero llegas a decir la quiero tener y no está bien, ¿no? Pero la quiero tener porque es como una manera, como hacer una erupción, ¿no? Que después te estás lamentando y después te estás recriminando, pero en muchas ocasiones, o sea, así como tú decías, no golpeaba, yo no golpeaba, ¿no? Pero sí comía, ¿no? O sí explotaba y además, pues, no era necesario golpear porque imagínate un tipo de 1,88 que pesa 200 kilos enojado, no es buena idea. O sea, no es buena idea acercártele, ¿no? Entonces, pero después venía la recriminación, el castigo y el decir, ¿por qué no me controlo, no? ¿Por qué no puedo detener eso, no? Claro, y fíjate que aquí hay algo bien importante, porque, claro, golpear no es la única forma de salida, depende del patrón emocional que está generando el conflicto, ¿no? Y también algo importante es que justamente hay algo que no quiero sentir, porque por eso buscamos desfogar, incluso estallar, aunque sé que las consecuencias pueden ser fatales, pero me libera o me da la sensación, el engaño, ¿no? Que ya habíamos hablado también de esta parte de los engaños, se liberó. Obviamente me genera más conflictos, me genera una serie de situaciones que antes no tenía y que no necesariamente son beneficiosas, pero tiene que ver con este miedo, que es el miedo más grande que tenemos los seres humanos, y es a sentir, porque no queremos sentir especialmente dolor, no queremos sufrir y no queremos sentir nada que siquiera se le parezca a eso. De hecho, por eso eh, le llamamos emociones negativas muchas veces. Ninguna emoción es negativa. Simplemente tienen un papel y un rol en nuestro desarrollo y mientras las vemos como negativas no podemos aprovecharlas. El asunto es que como no queremos sentir, por eso es que las vemos así y queremos luchar contra ello o eliminarlas incluso, cuando al eliminarlas tendríamos también la eliminación de lo que nos aportan y de su función. Y aquí viene justamente la siguiente sugerencia de actividad
que tiene que ver con esto, y es hacer un inventario de mis necesidades. Generalmente, cuando yo tengo estallidos, responde a una necesidad sentida, ajá, de algo que no estoy teniendo, o sea, algo que me está faltando o algo que, de hecho, generalmente los estallidos tienen que ver con esto, ¿no? Con que necesito esto y no lo tengo, me falta, siento el vacío, estas cuestiones que son necesidades insatisfechas. Y necesidades no me refiero simplemente a las necesidades fisiológicas, comer, dormir, descomer, ¿no? Esto que es básico, sino que dependiendo también de mí, de mi personalidad, de mi historia, de todo esto que soy yo y que me conforma, hay una serie de necesidades sentidas que a veces ni siquiera miramos. Por ejemplo, con mis clientes, yo he ido ubicando que, por ejemplo, para algunos una necesidad sentida que genera mucho conflicto es entender, ¿no? Hay personas que requieren entender, simplemente no se necesita gran cosa, solo que se les explique, que ellos puedan entender o generar un esquema en su mente, y eso baja muchísimo la tensión. Hay otras personas que tienen necesidad de orden y estructura. Eso les da tanta paz y tanta calma que no importa que haya pasado el huracán y todo esté devastado, destruido, hay una serie de pasos que hay que seguir y eso les da calma para hacerlo, para mantenerse en calma activa, ¿no? Pues sigue esto y luego esto y luego esto y sé cuál es la ruta. Eso es una necesidad, tener claridad de la ruta a seguir o de los pasos. Por ejemplo, para otras personas, una necesidad sentida es tener espacios de disfrute. No importa si son soldados que fueron enviados a una misión a la guerra, si tienen ciertos espacios para reír, para disfrutar, está todo bien. ¿Mm? Y bueno, es diferente para cada uno de nosotros. Si yo puedo ubicar estas necesidades sentidas a nivel profundo, es mucho más fácil que yo consiga ganar dominio propio y autorregularme aún en momentos de crisis. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Te hace sentido esto? Muchísimo, porque ahorita que les decía al principio que mis libros son mis mentores, yo me daba cuenta de ese precio, ¿no? De que al final tenías que pagar, ¿no? Y leyendo un libro fantástico que se llama Grandeza para cada día, es una compilación que hizo Stephen Covey, que en paz descanse, de selecciones del Reader Digest. Y ahí venía una frase que decía, la ira corroe más el frasco que la contiene que donde estés vertida, ¿no? Y eso es lo que pasa con los estallidos. Cuando uno tiene un estallido que pierde el control de sí mismo, eh, mayormente las demás personas, pues las puedes inconformar un ratito o incomodar, pero el daño grave es para ti. O sea, el desgaste es impresionante, el precio que tienes que pagar es muy duro y muchas veces alejabas a muchas personas y ya no iban a regresar. O sea, tenían que ser así súper, súper, súper buen corazón como para perdonarte semejantes barbaridades, ¿no? Esas explosiones tan ofensivas, ¿no? Pero ya cuando lo aprendes a controlar, te das cuenta que no tiene sentido ni siquiera tener el frasquito, ¿no? De la ira, que ahí está, pues, pero ya no lo llenas, ¿no? Y el año pasado, aquí en Clubhouse, y ya me has escuchado decirlo y lo he hecho un montón de veces, yo creo que la mejor lección que he aprendido es haber conocido esta dinámica del estoicismo. Y leyendo a Ryan Holiday, que yo con respeto le digo el joven estoico,
En uno de sus 3 libros, que es Stillness is the Key, me costó mucho trabajo encontrar la definición de stillness hasta que encontré esta hermosa palabra que es la imperturbabilidad, ¿no? Y cuando uno aprende a ser imperturbable es cuando puede haber una situación de crisis muy compleja como fue la pandemia, pero logramos mantener el control, porque si no mantenemos el control ante las crisis se convierten en un caos. Y hoy que ya estamos saliendo y que ya estamos regresando a tener trabajo y que ya estamos regresando a tener ingresos y que ya estamos empezando a ver movimiento, nos damos cuenta que valió el esfuerzo no perder el control, no estallar, no, porque no hubiera tenido ningún sentido, pero al final y al principio del día ganamos mucho porque nos mantuvimos imperturbables, que yo creo que esa es una super dinámica que a mí me hubiera gustado aprender desde niño, porque en mi genética viene esa explosividad, ¿no? Mi padre era muy explosivo, él lo expresaba de manera distinta a mí, pero yo registro esos patrones y digo, yo no quiero ser así, ¿no? Y con el tema de la comida, pues ser imperturbable te ayuda porque al principio, los primeros años, por ejemplo, de dejar de tomar refresco, de dejar de comer azúcar procesada o de dejar de comer carne son muy difíciles. O sea, son muy difíciles. Por eso yo les garantizo que los 21 días y los 90 días esos que te inventan para que se te va a fijar un hábito no es cierto. Eso no va a pasar nunca. Necesitas más tiempo, necesitas desacostumbrar tus papilas gustativas, por ejemplo, en el caso de la comida. O sea, necesitas no puedes desaprender, ahí se queda el aprendizaje. Porque si yo me como ahorita un dulce o cuando estoy en una carrera muy larga, un maratón, ahí se me como un chocolate o dos o tres o me como dulces porque sé que esa energía la voy a quemar. No es buena, no me nutre, no me sirve, pero me voy a deshacer de ella, ¿no? Y cuando cambias ese chip y te haces imperturbable, es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, antes comía 7 veces al día y hoy como una y sigo exactamente igual. Y fue nada más una situación de mantengo el dominio propio, aprendo el nuevo comportamiento inteligente, lo aplico, le doy tiempo que progrese, como tú decías ahorita, y empiezas a ver los resultados. Sí, sí me hace muchísimo sentido, Normi. Fíjate que un mentor que yo tengo me decía: "Vuélvete injodible", y yo le decía: "No me jodas, pues si no soy de palo", ¿no? Y cuando yo empecé a escuchar esta parte de la imperturbabilidad, la verdad es que dije: "Bueno, siempre puede haber algo que me perturbe. ¿Qué voy a hacer con esas cosas que me perturban, que me joden?". Depende de mí, finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con ellas? Y, pues, en el acompañamiento, que tengo muchos años acompañando a personas con justamente temas, y dificultades emocionales en situaciones de crisis, la verdad es que yo aprendo un montón con ellas, y me acuerdo mucho de una persona que tiene un cargo alto en la policía de un estado acá en México, y es un hombre muy preparado, con doctorado y, bueno, una serie de cosas, pero tenía conflictos serios a nivel emocional, ¿no? Entre el alto nivel de responsabilidad, laboral y dificultades que se generaban en casa con sus estallidos, justamente, su dificultad para gestionar sus emociones, que llegó a un punto cuando yo lo acompañé, eh, fue porque llegaron más de 3 veces a encontrarlo con la pistola, apuntando hacia sí mismo. Y esto, ¿con qué tiene que ver o por qué lo traigo ahora aquí sobre la mesa? Es porque lo que yo he notado, tanto con él como con otras personas que he acompañado con intentos de suicidio, incluso varios, eh, en el caso de él solo fue la intención, nunca disparó, em, porque siempre llegaba a él la imagen de compañeros que había visto muertos en el trabajo, ¿no? En acción, y esa imagen de ver el cuerpo con las balas, era lo que lo detenía a jalar el gatillo. Pero, pues, dentro de esta
recorrido que he hecho, me ha tocado acompañar a muchas personas que sí tuvieron más de un intento, ¿no? Las venas, medicamentos, bueno, múltiples intentos. La que más llevaba 6 cuando yo empecé a trabajar con ella. Afortunadamente, hasta la fecha ya no lo ha vuelto a intentar y sigue bastante bien. Pero el caso es que aquí lo que yo he visto es que, y a eso viene el siguiente ejercicio que yo les recomiendo, es necesitamos tener un inventario, así como uno de nuestras necesidades sentidas, también uno de nuestras riquezas. Eso que nosotros aportamos a la vida de las personas que nos rodean, a nuestro entorno y al mundo, porque cada uno de nosotros aporta cosas particulares que si faltáramos o dejáramos de hacer lo mejor que podemos siendo nosotros mismos, nuestro entorno se perdería de eso. ¿No? Hasta las personas que dicen, es que es muy chistín, o hasta esas risas, si esa persona se privara de ser jocosa, de ser así graciosa, ocurrente, su entorno se perdería de esas risas. Entonces, cuando nosotros empezamos a valorar esto que tenemos, que nos diferencia, también encontramos mecanismos de apalancamiento para regularnos mejor en los momentos de crisis. Y por eso es muy importante que vayamos haciendo este inventario. No necesito hacerlo todo en un día, ¿no? Simplemente voy descubriendo en el día a día, esto no me había dado cuenta, ¿no? Y lo anoto o lo registro por ahí en algún lugar para que en algún momento yo pueda ver ese listado y tenerlo presente de estas cosas que voy viendo en el transcurrir de los días, que, aquí hay algo interesante que además me ayuda a liberar tensión y a reducir la tensión también en el ambiente. Eso permite que me regule a mí, pero que también empiece a ir a niveles de competencia y dominio mayores, donde me vuelvo un elemento que ayuda a regular el entorno. Y justamente aquí nos dice Elia en el chat que a ella le tocó una jefa muy preparada, pero muy mal emocionalmente. Y la verdad es que ahora sí que es penoso, pero suele suceder así, de hecho. Cuando algo salía mal, se portaba muy grosera con todos y golpeaba la pared de la oficina, rompía los lápices, daba temor escucharla. Desafortunadamente suele ser así, de hecho, por eso es que hay tanto conflicto a nivel laboral hoy en día en el mundo, porque de hecho esta habilidad se vuelve cada vez más valorada en las personas con alto nivel de responsabilidad o en cargos de jefaturas o de liderazgo, porque sin ella se puede estropear el trabajo del equipo y también se genera algo que hoy se conoce como el drama empresarial, que además tiene repercusiones muy grandes a nivel económico. Y la economía y el bienestar están íntimamente ligados. Entonces, va generando, en vez de un círculo virtuoso, un círculo vicioso de daños que van arrastrando en cadena una cosa y otra. Y bueno, no voy a entrar, por ejemplo, en mi experiencia al respecto, porque la verdad es que todavía nos falta bastante de lo que quería compartirles hoy y el tiempo nos apremia. Así que déjenme avanzar un poco más rápido con esto de los ejercicios que quiero sugerirles para que vayamos al punto central de esto, de
de la introducción a este patrón. Entonces, el siguiente es la biografía o historia emocional. Cuando yo puedo escribir, darme la oportunidad de poder justamente escribir esta biografía o historia emocional, yo puedo empezar a hacer ejercicios para transformarla, porque voy a ir notando historias dominantes y al hacer una serie de ejercicios, que ya no voy a entrar tanto en describirlos, puedo transformarlo para rescatar las historias alternativas que se ocultaban ahí y que me pueden generar apalancamiento. Porque como bien nos dice Corazón, los niveles de violencia en el mundo también se han incrementado. Y algo muy curioso también, los niveles de suicidio asociados al estrés laboral. Entonces, esta serie de situaciones, la verdad es que algo que yo aprendí en la atención de emergencias es que todas dan avisos, todas. Cuando se trata de huracanes, hay una serie de señales de que se avecina hacia la costa un huracán. Cuando se trata de sismos, en el epicentro también hay una serie de avisos. De hecho, me tocó una vez uno en Guerrero, estar en el epicentro y la tierra se oye muy chistoso antes de que se sacuda. Empieza a hacer ruiditos curiosos, ¿no? Que salen como del piso ahí muy peculiares. Y entonces todos los fenómenos que son potenciales de generar catástrofes dan avisos. Y con los conflictos sociales también pasa. La violencia es uno muy particular, que si ustedes revisan en las salas que he realizado anteriormente, no en esta serie de gestión emocional para el liderazgo, sino en las otras salas, en algunas he hablado de los patrones que perpetúan la violencia, porque tiene que ver con prácticas además habituales que incentivamos y en lugar de reducir la violencia, la estamos acrecentando. Inconscientemente, por supuesto, no es que lo hagamos de manera consciente ni con intención de hacerlo, pero lo hacemos al final, ¿no? Entonces, sí es un proceso bastante interesante. En mi caso, pues me ha tocado justamente participar en comunidades y en zonas de violencia, trabajando esta parte de la gestión emocional para reducirla y hemos visto buenos resultados, tanto en niños como en adultos, pero les puedo decir que no es un trabajo como muchas veces se quiere hacer, como si fuera una pildorita de darle un taller un par de horas a un grupo y ya con eso se soluciona. La verdad es que es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Que dependiendo de cuánta intensidad o cuán prolongado sea el programa que se desarrolla, vamos alcanzando diferentes niveles de objetivos. Hay niveles de objetivos incluso que podemos ir viendo. Ya en alguna ocasión haré alguna sala quizá para comentar al respecto porque me parece importante. Pero bueno, esta parte de la biografía y la historia emocional justamente nos permite trabajar en esto, justo en este punto, en todo eso que detona sucesos y estallidos violentos. Porque puedo ubicar sus detonadores y empezar a modificarlo. También tenemos otro que es la línea del tiempo. Hacer líneas del tiempo de las áreas de conflicto nos permite ubicar justamente detonadores, cosas que activan en mí ciertas conductas o ciertos comportamientos y también ubicar los que me cuesta más trabajo manejar, en los que pierdo más fácilmente la capacidad de regularme y me vuelvo una persona más reactiva. También después tenemos otra que
A mí me encanta, además de divertida, es muy buena para trabajarse con grupos, pero también puedo hacerlo solo, pero con equipos, con grupos, em, ya sea comunitarios o de profesionales. Lo he trabajado, por ejemplo, con maestros en escuelas, con alumnos, con líderes comunitarios, con gente de iglesias, con muchos grupos y siempre es muy buena. Y es entrevistar a la emoción o al problema. Y aquí, tal como si fuera un reality show, sientas al problema o a la emoción en cuestión y le empiezas a hacer preguntas sobre qué le fortalece, qué está pasando cuando se activa, qué la debilita, quiénes le refuerzan y así una serie de preguntas. Hay guías para hacer esto o simplemente pues las que van surgiendo y vas poniendo también representaciones de sus aliados y demás. De hecho, esto, aunque no viene de la sistémica o las constelaciones, hacen algo muy similar. Se hace algo muy similar en constelaciones, pero bueno, esto viene en realidad de la terapia narrativa, ¿no? Y de cómo se construyen desde usar técnicas de teatro y demás para desarticular cosas y hacer modificación de comportamientos de una manera más lúdica. Entonces, luego de mirar todo desde afuera, todos estos ejercicios lo que hacen es permitirnos mirar desde afuera para que podamos ajustar y resignificar, ya que esto justamente nos permite mirar nuevas alternativas y plantearnos otros objetivos, porque en la vida nosotros vamos como en un circo. Hagan de cuenta que son el malabarista, ajá, del circo. Entonces tienen varios elementos. Cada uno de estos elementos representa un área importante para ustedes, un área de su vida. El trabajo, la familia, a lo mejor pues las finanzas, el tiempo de ustedes. Ustedes pueden pensar en todas las cosas que son importantes. Cuando ya hay más de 3, empieza a volverse más complejo malabarear. Pero justamente en este acto del malabar podemos encontrar algunas claves, como que no puedo tener 2 cosas a la vez, atender 2 cosas a la vez, siempre tengo una sola en la mano y las voy moviendo, las voy cambiando. Mi foco está siempre en una más que en las otras, aunque mantengo atención más diluida, digamos, en las demás para saber en dónde están y no se me caigan, ¿no? Pero siempre hay mayor atención en una. Y en este proceso también tener liderazgo o responsabilidad alta en cualquiera de estas áreas, y especialmente en el campo laboral, hace que de repente se sienta como ir haciendo malabares en la cuerda floja. Y además, con personas a las que les vas dando soporte, ¿no? Como si llevaras personas en tus hombros y vas haciendo malabares. Es muy fácil irse de lado y perder el balance o perder el control. Mientras más cosas esté tratando de manejar. Por eso, algo muy importante para ganar autodominio es identificar cuál es hoy tu prioridad. No se puede tener dominio sobre la vida, sobre el mundo o sobre el universo, incluso sobre los demás. Lo que es importante que puedas aprender a dominar es a ti. Eres básicamente lo único sobre lo que vas a poder tener dominio, pero necesitas entrenarte para conseguirlo.
¿no? Ir justamente desarrollando esta parte. Sí, corazón, de hecho, es lo que estoy viendo, que por el tiempo, la siguiente parte de esta sala, que solo era introducción a este pilar, porque los temas de este pilar, la verdad es que son extensos. Los siguientes también son extensos, pero aunque los voy a dar muy comprimidos, no quiero quitarles cosas que me parece que son muy importantes, que se conozcan y que son poco conocidas. ¿Sobre cuál técnica, corazón? Me pregunta si hay algún libro donde pueda leer acerca de esa técnica. La verdad es que mucho de lo que yo les hablo en mis salas, no hay cosas de las que sí hay libros, pero la verdad es que la mayoría no hay libros en particular. Yo lo he ido aprendiendo en la práctica y en formaciones, tomando cursos. De hecho, desde mi tesis de licenciatura, justamente como no encontraba libros, hice una formación completa para tener la información que requería, por ejemplo, para mi tesis, ¿no? Y porque la hice sobre cómo podían apalancarse el desarrollo de habilidades sociales desde el uso de las artes. La verdad es que tuve que meterme de plano a formarme al respecto. De ponerle emoción y hacerle una entrevista. La verdad es que no he visto libros todavía sobre ese tema. Yo igual lo aprendí en la formación con la práctica. Por ahí tengo alguna guía cuando capacitaba facilitadores comunitarios. Realizamos algunas guías para facilitarles justamente a ellos este quehacer. También cuando desarrollé el programa de vinculadores culturales, me parece que desarrollé una guía con respecto a esto. Déjame buscar en mi computadora estas guías, por ahí debo tenerlas en algún lugar, aunque ya tiene bastantes años, seguramente tengo los archivos en alguna parte. Y aunque no hay libros, buscaré alternativas para poner esto, al menos alguna de ellas, a disposición de ustedes para que puedan utilizarlas. Y bueno, Pepe, ¿cómo ves hasta aquí esto que hemos visto el día de hoy? Que este tema nos quedó la mitad del tema, así que estaremos seguramente recorriendo la sala que tenía programada para la siguiente semana y abordando la siguiente mitad, como bien propone Corazón. Sí, porque está muy interesante y creo que apresurarlo no tendría ningún sentido porque nos va nutriendo, ¿no? A mí me quedo con la línea del tiempo. Yo ya la practico, no en específico en papel, pero sí he desarrollado esta habilidad y también lo practiqué en la pandemia, cuando venían estas sensaciones, porque yo en 1988, cuando estaba joven, a los 23 años, tuve una depresión moral muy fuerte. Tomé antidepresivos y todo el rollo ese, ¿no? Y en el 2020, 21, mayormente fue en el 20, cuando venían estas sensaciones de la depresión, yo decía, no voy a dejar que me lleguen, no voy a dejar que me lleguen, no voy a dejar que me lleguen. Y entonces, ¿qué hacía? Recurría a mi línea del tiempo y veía en qué momentos estuve muy bien, estaba muy contento y ahí llevaba mi mente para mantener el control, para dominarme a mí mismo, para no explotar. Y me ayudó muchísimo, ¿eh? Me sirvió, pero grande. Entonces me hace mucho sentido lo que compartís ahorita de la línea del tiempo, eso me gustó mucho. Sí, fíjate que cada uno de estos ejercicios, aunque los últimos ya se los mencioné casi que por encima, cada uno de estos nos deja muchas herramientas para justamente ir regulándonos. Y más allá de solamente impedirnos el sentir, más bien el poder atravesar el sentir. Es decir, cuando esto es algo muy, muy interesante que pasa y yo lo aprendí con la metamedicina, que
fue creada por Claudia Rainville, una bióloga médica, que se dedicó a estudiar el impacto de las emociones. Y es como, muchas veces les decía, nosotros no queremos sentir, pero en realidad la riqueza de la vida es que lo pueda sentir sin atascarme en ello, sin negarlo y simplemente poder atravesarlo. Eso requiere de herramientas para hacerlo, requiere de entrenamiento, ¿no? Por eso este programa es de conciencia y entrenamiento emocional, ¿no? Y aunque lo estamos haciendo muy por encima, porque 28 sesiones es muy poquito para todo lo que hay al respecto, sí es verdad que podemos empezar a través de estas pequeñas pautas a atravesar las situaciones, las vivencias, las emociones con más facilidad, con mayor conciencia y sin atascarme en el dolor o en el sufrimiento, que es por lo que no queremos sentir, porque tenemos miedo de atascarnos en ello. Cuando alguien ya pasó un episodio de depresión, por ejemplo, le da miedo volver a estar en esa situación, y más cuando pasaron por tratamiento psiquiátrico, por tratamiento terapéutico muy largo, ¿no? Yo he atendido he acompañado a muchas personas, incluso cuando sí trabajaba en la parte más clínica de la terapia, atendía a personas que habían pasado por varios procesos de depresión en su vida y me decían cómo les parecía difícil de creer que si tenían 3 años en tratamiento psiquiátrico, 1 o 2, porque casi era lo que más tocaba, que ya llevaban 1 a 3 años en tratamiento y no veían como mucho resultado en salir de ello, ¿no? Simplemente lo iban pasando. Cuando llegaban y conmigo en 2 o 3 sesiones ya estaban prácticamente del otro lado, ¿no? Y no es que yo haga magia o algo así, simplemente que hay mecanismos que justamente, como no queremos sentir, nos atascan, porque siempre estoy impidiendo que la emoción llegue. Y al estar impidiendo que la emoción llegue, va a haber un punto en el que otro detonador va a llegar con fuerza, con mayor fuerza, y quizá no tenga yo en ese momento la fuerza de detener que llegue. Y va a llegar con todo, y no voy a tener las herramientas o el entrenamiento para atravesarlo. Es como cuando rompes la tabla en el karate, ¿no? La intención es atravesar la tabla. Por eso es que la rompes con facilidad, porque tu intención no está en chocar con ella, sino en atravesarla. Lo mismo con las emociones. No hay que estamparse con ellas, hay que atravesarlas. Y para eso hay que dejarlas que lleguen, que se presenten. El tema es que cuando yo no las dejo y no las dejo y no las dejo, empiezan muchas veces a generar cuestiones físicas, ¿no? Lo que se llama somatizar, y se refleja en enfermedades que muchas veces pues voy a terminar yendo a un médico, me van a dar medicamento para atender la enfermedad y la emoción va a seguir oculta. Después, por ejemplo, si ahorita voy por una gripe, a lo mejor después voy a ir por una bronquitis y voy a seguir impidiendo que la emoción llegue y se va a generar una neumonía. Y voy a seguir impidiendo que la emoción llegue y puede escalar a una tuberculosis o alguna otra cosa que va elevando el grado de complejidad, porque siempre estamos enfocados en que no llegue, en no sentirlo, en lugar de simplemente sentirlo y atravesarlo. Pero es normal que nos dé miedo. Yo les puedo decir que a mí también me pasó, ahorita ya no, pero me pasó en algún momento cuando yo recién había salido de los síntomas de la fibromialgia.
me empezaba a doler tantito un músculo y me sentía aterrada de que volviera a la situación anterior. Entonces, cada vez que me excedía tantito en el gimnasio y sentía más dolor del habitual, digamos, al romper las fibras musculares, pues te va a doler, obviamente. Entonces, ya no quería ir al gimnasio, porque temía que volviera este dolor profundo. Pues, la fibromialgia es un daño al tejido musculoesquelético y al sistema nervioso, ¿no? Pero ahí lo que yo hacía era recordarme que de fondo había una emoción, que a mí me costaba trabajo relacionarme con ella, y que entonces tenía que mirarla de frente y ver qué estaba queriendo mostrarme para poder atravesar la situación sin sentirme aterrada o preocupada siquiera porque eso se presentara. Porque como les decía en la sesión donde vimos los patrones emocionales y los túneles, a mí muchas veces el patrón que me cuesta regular es el de la alegría, ¿no? Así como las nutrias, me aloco, ¿no? Y pero las personas a las que nos cuesta regular la alegría, también tendemos mucho a la preocupación. Entonces, para no preocuparme, para no frustrarme, lo que tenía que hacer era mirar eso que me avisaba que se avecinaba una situación frustrante o que sentía que me rebasaba y entonces empezaba a generarme preocupación. Y qué sí podía hacer para atravesarlo con las herramientas disponibles en ese momento. Y esto es básicamente de este pilar, y por eso estamos introduciendo, y pues nos vamos a tomar 2 sesiones para la introducción. Lo más importante es ese punto, darme la oportunidad de sentir y aprender a manejar el miedo que me da sentir lo que estoy sintiendo. Y no solo el miedo, más bien el temor, porque el miedo es pasajero, pasa en un instante, es un proceso que se da en mi organismo y pasa, así como con los animales es mucho más claro, ¿no? Tú le haces la seña a un perrito de que lo vas a patear o lo vas a golpear y se mueve, ¿no? Como reacciona con temor, pero no pasa nada, a un instante después, ya, está como si nada, normal. Nosotros los humanos nos atascamos un poquito más en eso porque generamos temor, haciendo ahí algunos enredos entre la emoción y el pensamiento. Nos dice Corazón que hay un libro que se llama Emociones que matan del doctor Don Colbert y apenas lo va a empezar a leer. Sí, de hecho, fíjense que de esto sí hay varios libros que son muy interesantes. Les recomiendo, por ejemplo, de Claudia Rainville, el de, déjenme ver, no me acuerdo el nombre tal cual, pero aquí lo tengo a un lado. Se llama La metamedicina, curación a tu alcance. Y este libro habla totalmente de esta parte ay, perdón, se me fue. Aquí espero que no les haya hecho tanto ruido. Habla de esta parte de las emociones y cómo impactan en el organismo. Así también hay varios otros, por ejemplo, el doctor Gabriel Castella tiene algún libro también, ahorita no recuerdo tal cual el nombre, pero tanto él como su padre, siendo médicos, han estudiado el proceso de enfermar humano, que también es bastante curioso porque tiene que ver con la memoria emocional. No todos enfermamos igual,
y la forma en la que enfermamos depende de nuestra memoria emocional o nuestros patrones emocionales. Y así hay otro libro que se llama El Código Emocional, en este caso no recuerdo el autor, pero si a alguien le interesa, después me puede contactar y con gusto se lo digo. También está otro de Ángeles Walden, que se llama El arte de escuchar el cuerpo. Y bueno, así hay muchísimos libros donde podemos consultar con respecto a esto, que tiene que ver un poco más con estas cuestiones entre la medicina y las emociones y cómo justamente tiene que ver con nuestra salud y los mecanismos de los que podemos apalancarnos para recuperarnos de una situación de salud compleja, ¿no? Y bueno, pues para cerrar nuestra sala, porque ya se extendió, Pepe, ¿qué te llevas de esta sala? Y si alguien más quiere comentar, adelante. Mucho, y yo creo que, si te parece bien, para la próxima sala, que va a ser la parte 2, que ya también tenemos entrenamiento en eso, en partes 2 y 3. Qué tal una guía simple, claro, si te viene bien en tu tiempo y en tu espacio, de estos libros, ¿no? Para las carátulas. Yo sí lo hago con mis libros que recomiendo, porque será súper interesante a todos los que estamos interesados en el tema, acceder a ellos, ¿no? Igual me la mandas y yo te voy ayudando poniendo los enlaces aquí para conocer a los autores, para escucharlos en sus canales, porque eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Sí, fíjate que justamente sí podría hacerles esta guía de libros. Escucharlos a ellos directamente es un poco complejo porque el lunes, de hecho, los invito a que nos acompañen en Sin Comercial. Vamos a estar hablando de la huella profesional digital. Estos autores, con los que afortunadamente he tenido la oportunidad de estudiar con varios de ellos, salvo Ángeles Walden, los demás no tienen mucha presencia digital, ¿no? La verdad es que el que se los encuentra como yo es casi que de chiripada, ¿no? Porque los tenía que encontrar. Oye, Olguita, Y Normita, y sí, sabes que puede ser interesante porque la vez pasada lo hicimos, pero ¿qué tal? Bueno, si también te viene bien, que hagas un ejercicio de entrevista aquí en vivo en la sala, ¿no? ¿Se podría hacer? Así como la que nos mencionaste. podríamos hacer una sala, sí, incluso en el último módulo de este programa, ya hacia diciembre, podríamos incluso hacer algún ejercicio porque el último módulo de este programa tiene que ver más con el coeficiente emocional de las organizaciones y ahí podríamos hacer algún ejercicio sobre esta entrevista y igual antes, para que no se tengan que esperar hasta tan allá, podríamos hacer otra sala complementaria a este programa que está fuera de los temas contemplados, donde podamos hacer algún ejercicio y les explique, por ejemplo, esto de las guías, cómo se usan para entrevistar la emoción o el problema. También se usa con las enfermedades. De hecho, en este libro que les decía de la metamedicina, hay una guía de entrevista un poco que se usa cuando hay una enfermedad para sacar justamente el detonador emocional de ella. Muy buenas sugerencias, Pepe. Gracias. Hombre, con gusto. Bueno, pues ya nos extendimos el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado, con su amable atención. Les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Les esperamos por acá la próxima semana con la segunda parte de esta sala.